quien se volvió muy consentida y muy creída. Y desafortunadamente a veces el mal interviene. Durante 10 años ha permanecido recluido en prisión. Sin entrevistas, sin respuestas. Buenos días, señor. ¿Cómo está? Ni siquiera un avistamiento. El mundo tal vez recuerde al graduado de Princeton, antes alto, atlético y notablemente apuesto, criado con privilegios. Pero este es Tommy Gilbert Jr. ahora. La narrativa omite muchos de los hechos del caso. Creo que lo siento, sostengo mi inocencia. ¿Te consideras inocente? En lo que sería una entrevista muy diferente con un asesino, ¿podríamos obtener alguna respuesta del niño bonito? ¿911? ¿Cuál es su emergencia? ¿Es en Beacon Place número 20? ¿Entre qué calles está? 50 y 51. ¿Cuál es la emergencia hoy? Señora, mi esposo está, creo, muerto. Está bien, por favor. Es 4 de enero de 2015, una tarde fría en la ciudad de Nueva York, aproximadamente a las 3:30 p.m. La central del 911 recibe una llamada desde el número 20 de Beacon Place, un enclave exclusivo y adinerado de 2 cuadras en el lado este de Manhattan. Ya hice la llamada. Está bien, llegarán rápido. Van los bomberos, la policía y los servicios médicos de emergencia. ¿Está en el suelo? Sí, está en el suelo. De acuerdo. Quiero que le abras la camisa. Pero esta no es una emergencia médica común. Creo que está muerto. Le dispararon. ¿Le dispararon? Sí, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Hola, señora. ¿Dijo que le dispararon a su esposo? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Probablemente hace 10 o 15 minutos. Hace 10 minutos, tal vez. ¿Por quién? Mi hijo, que estaba loco, pero no sabía que estaba tan loco. Thomas Gilbert Sr., de 70 años, un administrador de fondos de cobertura de Manhattan, recibió un disparo en la cabeza. Su propio hijo, Tommy Gilbert Jr., de 30 años, es el principal sospechoso y todavía anda suelto y armado. Para entender cómo esta mañana se volvió mortal, tienes que retroceder no semanas, sino años. Sobre el papel, Tommy Gilbert Jr. lo tenía todo. Un padre que era una figura en Wall Street, una educación en Princeton que era tradición familiar, un departamento en Manhattan, un estilo de vida de lujo financiado por su padre. Fue a las mejores escuelas y tuvo la mejor educación. Para prepararnos para este caso tan singularmente desafiante, nuestra investigación se remonta al inicio de la historia de Tommy, comenzando con el hombre que escribió el libro sobre él. Por cierto, tiene un coeficiente intelectual de 140. Sus maestros solían hablar de sus cualidades de liderazgo. El autor de libros sobre crímenes reales, John Glatt, pasó años investigando el caso Gilbert para su libro, Chico de Oro, un asesinato entre la élite de Manhattan. Creo que él tenía todo, básicamente. Tenía una familia amorosa. Su padre, sin duda, era insistente y quería que él tuviera éxito, y lo presionaba en los deportes y en todo para que sobresaliera. Pero para cuando tenía 30 años, Tommy Jr. no podía mantener un trabajo. Así que su padre pagaba su departamento en Manhattan, sus autos, sus membresías en clubes de campo de élite y una generosa mesada semanal. Una que, con el tiempo, sus padres empezaron a recortar. Tiene 30 años. Recibe miles de dólares al mes de sus padres. Bueno, creo que lo criaron así. En 2 años, sus padres le dieron básicamente $100,000, ya sabes, y eso no incluía su renta ni nada, membresías de clubes o cosas así. ¿Crees que se enfureció cuando le bajaron la mesada? Estoy seguro de que sí. Y creo que sus papás estaban realmente asustados por eso, ¿sabes? En la mañana del 4 de enero de 2015, Thomas Gilbert Sr. le notificó a su hijo el último recorte de $500 a $300 por semana. Alrededor de las 2:30 de esa tarde, Tommy Jr. salió de su departamento en Chelsea y se dirigió hacia el norte, a Beacon Place. Tomó el metro, ya sabes, y llevaba puesta su sudadera con capucha y todo. Traía una mochila. Y ya sabes, va a casa de sus padres con una pistola. Llega, pasa junto al portero sin decir una palabra, sube al 8º piso. Continúa la historia desde ahí. Toca el timbre. Su madre abre la puerta.
Y ella está muy feliz porque realmente no habían estado en contacto durante como 3 o 4 meses. Ya sabes, Tommy había dejado de hablarles. Ahora, de repente, apareció. Creo que Shelley estaba muy feliz. Que podría haber algún acercamiento. Exactamente. Ya sabes, tal vez las cosas vayan a mejorar. Y Tommy entró y dijo, mira, ¿puedes dejarme solo? Necesito hablar con mi padre sobre negocios. ¿Podrías salir y traerme un sándwich y una Coca-Cola? Así que Shelley, ya sabes, obedeció, salió de la casa, bajó al jardín y empezó a caminar por ahí. Shelley Gilbert se dirigió a la tienda de la esquina, pero entonces tuvo un mal presentimiento. De repente, Shelley tuvo dudas y dijo, espero que todo esté bien. Él no se va a poner, ya sabes, violento o algo así. Así que Shelley se dio la vuelta y, de hecho, regresó unos minutos después. Llega al 8º piso. Luego está muy nerviosa. Camina por el pasillo, creo, durante 1 minuto más o menos. Luego entra y el lugar está completamente vacío. Y entra al dormitorio. Y ahí encuentra, ya sabes, a su esposo. Ya sabes que le dispararon en la cabeza. Y se da cuenta exactamente de lo que ha pasado. Ella sabe al instante que fue Tommy. Sí, ella llama al 911. Tommy Gilbert Jr. había huido de la escena. El detective principal, Joseph Siriglano, del NIPD, estaba terminando su turno cuando llegó la llamada. Estoy en la brigada, es casi el final del turno. Me estoy preparando para irme. Mi hijo cumple 14 años y nos vamos a casa. Ya sabes, me voy a ir a casa. Vamos a comer pastel. De repente suena en la radio 10-10, hombre baleado. Una vez que dijeron que estaba confirmado, eso fue prácticamente todo. Sabía que iba a estar ahí los próximos 4 días y comenzó la investigación. Y fui a 20 Big Man Place, donde ocurrió el incidente. Cuando entramos por la puerta, había una señora de pie junto a la mesa, que después supe que era Shelley Gilbert. Y ella solo estaba sentada a la mesa, estaba alterada. Pero no estaba histérica, estaba muy tranquila, estaba muy alterada, pero era muy directa. Y dijo, mi esposo está muerto. Y dijo, mi hijo le disparó a mi esposo. Esto es exactamente lo que dijo, no hubo ninguna vacilación. Entramos al dormitorio y ahí fue donde vimos al hombre. Básicamente, lo que pasó fue que le dispararon mientras estaba sentado en una silla. Tenía una televisión a su lado. El partido de la NFL estaba puesto. Salpicaduras de sangre en el techo y en la pared de atrás. Y luego, en medio de la escena del crimen, sonó el teléfono. Es Tommy. Él le hace una llamada telefónica a su madre. Y mientras todos estamos sentados en la mesa, y ella muy tranquila contesta el teléfono y dice, oye, Tommy, ¿qué pasó? Y ella dijo, está bien. Y le preguntamos, ¿dónde está él? ¿Estás en casa? Está bien, Tommy. Y luego colgó el teléfono. Tommy Gilbert Jr. estaba en su departamento. Sirigliano y su equipo se apresuraron al centro. A solo unas cuadras de la escena del crimen, Anna Rothschild salía del cine y volvió a encender su teléfono. Tenía como 25 mensajes de texto y pensé, ¿qué está pasando? Ya estaba en todas las noticias en ese momento porque él estaba huyendo, porque le había disparado a su papá y lo estaban buscando. Así que él andaba por ahí con un arma en algún lugar. Así que todos mis amigos decían, Dios mío, él, ya sabes, mató a su papá. Honestamente, en ese momento yo tenía mucho miedo porque él sabía dónde vivía. ¿Por qué Anna Rothschild tenía tanto miedo? Porque no mucho antes del asesinato, ella le había roto el corazón. Alguien le advirtió que este día podría llegar. Él dijo, un día de estos vamos a encontrarte hecha pedacitos por la mañana. La mujer que salió con el chico de oro y las señales de alerta que no vio. Para entender la mente de este asesino escurridizo, quería escuchar a las personas que conocían íntimamente a Tommy Gilbert Jr. Para el mundo, Anna Rothschild llevaba una vida de glamour como publicista de las estrellas. Tengo una vida social muy activa. Salgo mucho y con muchas celebridades, muchos eventos de primer nivel. Pero las cosas se complicarían para Anna cuando se cruzó con Tommy Gilbert Jr. en la fiesta de cumpleaños de un exalumno de Princeton en diciembre de 2013. De hecho, conocí a Tommy en la cena de cumpleaños de una amiga mía. Él estaba sentado junto a mí y seguía platicando conmigo y me pidió mi número de una manera un poco insistente y empezó a llamarme y mandarme mensajes como a la mañana siguiente. Me invitó a salir y pensé, ¿por qué no? Es un chico guapo.
Casi 2 décadas mayor que Tommy, Anna Rothschild no buscaba nada serio con este joven, pero sí estaba dispuesta a divertirse un poco. Quiero decir, era tan guapo que debería haber estado modelando para Ralph Lauren o Abercrombie y Fitch o algo así. Así que, parecía que tenía el mundo entero a sus pies. Pero casi de inmediato, Anna notó las rarezas de Tommy. Mirando hacia atrás, dice que debió tomarlas más en serio. Y luego, cuando empezamos a salir, obviamente noté, ya que estábamos solos, que él no hablaba mucho. Pero pensé, está bien, él solo tiene una personalidad más introvertida. No me preocupó en ese momento. Lo que debió haberme preocupado, viéndolo en retrospectiva, fue el hecho de que su teléfono nunca sonaba, nunca. Nunca sonó. Un treintañero atractivo de una familia prominente de Nueva York. Y nadie lo llamaba. Resulta que para cuando Anna lo conoció, Tommy Gilbert Jr. ya había quemado la mayoría de sus puentes. El autor John Glatt documentó el historial creciente de violencia de Tommy Gilbert Jr., incluyendo una agresión a un amigo. Cuando mató a su padre, todavía estaba bajo investigación por el incendio provocado en la mansión de su amigo. Era una casa histórica del siglo XVII en Sagaponack. Creo que a las 2 o 3 de la mañana, él prendió fuego a la casa y luego fue a un cementerio al lado, se sentó junto a las tumbas y la vio arder hasta los cimientos. Y fue realmente cuando las cosas cambiaron, ya sabes, y todos sabían que él lo había hecho. Correcto. ¿Fue a la cárcel por eso? No. Una de las amigas de Anna sabía lo suficiente como para tener miedo por ella. Tenía un amigo que estaba muy preocupado porque yo me juntara con él. Por alguna razón, él veía cosas que varios de nosotros no veíamos, incluyéndome a mí. Él dijo, una mañana te vamos a encontrar cortada en pedacitos. Y yo dije, ¡ja! Pensé que estaba bromeando, no lo estaba. Anna lo ignoró y ella y Tommy siguieron viéndose hasta la primavera de 2014. Cuando Anna terminó la relación, dice que Tommy quedó con el corazón roto. Cuando le dije que había conocido a alguien y que ya no quería verlo, él empezó a llorar. Simplemente sentí que esto era extremadamente raro para un chico 20 años más joven que era súper guapo. Pensaría que él estaría saliendo, ya sabes, con modelos de Victoria's Secret o, ya sabes, chicas jóvenes y hermosas. Unos meses después, justo antes del asesinato, Anna volvió a contactar a Tommy. Él vino a mi departamento para cenar, donde también tenía a otros amigos. Fue algo súper casual. En ese momento le estaba haciendo preguntas porque hacía tiempo que no lo veía. Honestamente parecía estar aún mejor. En ese momento se veía un poco más extrovertido, un poco más conversador. Y eso fue literalmente días antes de que matara a su padre. Claramente tengo un radar muy malo, ya que obviamente pasé por alto muchas señales. Unas semanas después, Thomas Gilbert Sr. estaba muerto. Anna escuchó la noticia y entró en pánico, temiendo que Tommy todavía guardara rencor por su ruptura. Así que corrí a casa y por suerte vivía en un edificio muy seguro con muchos porteros. Así que fui a casa y cerré mi puerta con llave y estaba muerta de miedo de que en algún momento él viniera y me hiciera algo. Pero Tommy no venía por Anna. Él había regresado a su departamento, donde el detective Sirigliano y un equipo SWAT ya se estaban acercando. Los tipos grandes están ahí con los escudos y las armas grandes. Tienen como un robot. Usaron un robot para mirar por la ventana y lo vieron. Y básicamente, durante ese tiempo, él estaba recibiendo asesoría legal. Estaba al teléfono con su abogado. Era momento de que entráramos. Se ejecutó la orden de cateo. La unidad de servicios de emergencia entra al departamento. Le ordenan que se tire al suelo. Tommy se tiró al suelo. En ese momento lo esposaron. Me lo entregaron a mí. Agarré a Tommy y pensé, wow, está grandote. Thomas Gilbert Jr., de 34 años. Los medios de Nueva York aprovecharon la historia de un niño rico, mimado y arrogante que le disparó a su padre por una mesada. Lo llamaron el parricida de la Ivy League, quien le disparó y mató a su padre. Las fiscales afirmaron que la acusada estaba enojada porque su papá millonario, Thomas Gilbert Sr., le redujo la mesada mensual. Eso es exactamente lo que es. Un chico que se volvió muy consentido y muy creído. Pudo haber hecho lo que quisiera. Y desafortunadamente, a veces el mal interviene. Y este es uno de esos momentos en los que el mal realmente intervino. Un niño bien creído, un incendiario paranoico, un asesino violento. Ese es el Tommy Gilbert Jr. del que habíamos estado aprendiendo. Yo quería conocerlo por mí mismo.
Así que le pedimos una entrevista y recibimos una sola frase garabateada con una letra que parecía más la de un niño que la de un graduado de Princeton. Fue nuestra primera pista de que Tommy no estaba bien. Nuestra segunda pista llegó arrastrando los pies a la sala de entrevistas de la prisión. ¿Cómo estás? Por favor, acompáñame aquí. Soy David Scott, de Court TV. El Tommy Gilbert que conocí ahí era muy diferente al llamado Chico de Oro. Buenos días, señor. ¿Cómo está? Por favor, acompáñeme aquí. Soy David Scott, de Court TV. El que alguna vez fue el apuesto heredero de una fortuna de fondos de cobertura, conocido como el Chico de Oro, ahora era, bueno, usted puede verlo por sí mismo. Bien, ¿todos listos? El reloj empieza ahora, 10:15. Bueno, gracias por hablar conmigo hoy. Quiero que sepas que estamos aquí hoy porque realmente queremos tratar de entender la mentalidad y las motivaciones detrás de tus acciones en este caso. Has mantenido tu silencio todos estos años y parece que eres una persona bastante reservada. Entonces dime, ¿por qué estás aquí hoy hablando con nosotros? Solo quiero presentar mi caso, mi defensa básica y dar un resumen de los hechos detrás de mi caso. ¿Y por qué? ¿Por qué ahora? Tal vez lo antes posible. Realmente no tuve la oportunidad de reunirme con él antes. Tengo curiosidad por saber qué pensaste sobre toda la narrativa mediática del Chico de Oro, consumido por la rabia que se apoderó de los medios casi de inmediato, donde te retratan como ya sabes, hombre niño de 30 años, entre comillas, mimado. Parece muy simplificado. ¿Qué crees que le falta a esa narrativa? También voy a hacer un resumen, las historias detrás de eso. Creo que esa narrativa omite muchos de los hechos del caso. Creo que están mostrando mi inocencia. Tú te consideras inocente. ¿Sigues manteniendo tu inocencia después de todos estos años? Ya veo. No esperaba que Tommy dijera que fue condenado injustamente. Después de todo, su culpabilidad es indudable, confirmada por su propia madre minutos después del tiroteo. Hola, señora. ¿Dijo que su esposo recibió un disparo? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Probablemente hace 10, 15 minutos. ¿Por quién? Por mi hijo, que está loco, pero no sabía que estaba tan loco. Por su aspecto desaliñado y su olor, Gilbert parecía haber renunciado a la vida o quizá haberse entregado a la locura. Quería indagar en su infancia, esperando que Tommy hablara abiertamente de su vida, sus dificultades y que confesara haber asesinado a su padre. De hecho, había muchas descripciones de tu infancia privilegiada. Pero ninguna provenía de ti mismo. ¿Cómo describirías tu infancia, señor? Creo que fue buena, bastante sana en su mayoría. Creo que tuve una buena infancia. Probablemente te parecía normal, pero naciste en este mundo del Upper East Side y su contraparte campestre en el extremo oeste de Long Island. Ahora debes saber lo exclusivo que es ese mundo, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, cuando miras hacia atrás, ¿cómo lo ves tú? Ese mundo de élite, ya sabes, de los ricos y socialites de la ciudad de Nueva York. Solo tuve una crianza normal. Creo que, como cualquier otra persona, vamos a la escuela y hacemos cosas normales. ¿Eras consciente de tus privilegios mientras crecías? No lo creo. Pienso que veía todo como una vida bastante normal. ¿Había algo que te faltara mientras crecías? No, en realidad no. Normalmente, esta es la parte fácil de mis entrevistas con asesinos, pero Tommy Gilbert apenas hablaba de cómo creció y de cómo con el gran privilegio venía una presión tremenda. Sé que una de las cosas que la gente no ve desde afuera son las enormes expectativas que se ponen sobre los niños en ese mundo. ¿Es justo decirlo? Sí. Sí. La mayoría de la gente dirá, bueno, este es un problema de clase alta. Pero sé que los niños en ese mundo se han derrumbado bajo las grandes expectativas de sus padres y de la comunidad. ¿Verdad?
¿Fue difícil para ti soportar esas expectativas a veces mientras crecías? No, no lo creo. Tommy no quiso o no pudo darme nada de eso. Así que pasé al siguiente capítulo de su historia, en el que las cosas empezaron a salir mal. Exteriormente, tenías todos los atributos que parecían casi garantizar el éxito en ese mundo, pero también tenías algo más al crecer, según los registros. Algo más aquí arriba, en la cabeza. Fue en un autobús en 6º grado, dijiste después. Te diste cuenta por primera vez de que tu mente se estaba yendo o derivando hacia lo que parece ser un estado de desconexión. ¿Recuerdas eso? No, no lo creo. Estabas en el autobús. Más tarde le dijiste a uno de tus doctores, no me sentía como yo mismo. Esto no había pasado antes. Fue alarmante porque de inmediato perdí mis habilidades sociales. Por suerte, mi amigo junto a quien estaba sentado estaba escuchando música en ese momento, así que no tuvimos que hablar. Tú tenías como 11 años, ¿te suena? No lo creo, no. De nuevo, poca o ninguna respuesta de Tommy. Y ahora está claro que la entrevista va de mal en peor. ¿Pero por qué? ¿Se está guardando algo o simplemente está demasiado trastornado para participar? Después de todo, la enfermedad mental era algo muy presente en Tommy Jr. y en la familia Gilbert. Había locura por ambos lados de la familia. Su abuelo materno, Wilton Ray, quien fue muy exitoso, se lanzó por la ventana del 4º piso de un hospital psiquiátrico a principios de los años 60 y se suicidó. Y también había problemas mentales por parte de su padre. Creo que había algo que se repetía en la familia en ese sentido. El autor John Glad descubrió que Tommy Gilbert Jr. tenía una lucha interna mucho antes de que asesinara a su padre. Desarrolló un miedo a la contaminación y pensaba que su padre lo estaba contaminando. Creía que su padre le estaba robando el alma. Pero eso es lo que él les decía a los psiquiatras que estaba pasando, ¿sabes? Y eso derivó en un miedo y un odio completamente irracionales hacia su padre. Pero también había una cierta dinámica en juego en la mente de sus padres. Es difícil no ver estas anécdotas como señales de alerta de problemas psiquiátricos, ¿verdad? Y creo que parte del problema era que sus padres no querían reconocer que tenía algún problema mental, ¿sabes? De verdad no querían reconocerlo, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué no lo harían? Creo que era un estigma o no querían aceptarlo, ¿sabes? Muchos padres luchan por encontrar la combinación adecuada de tratamiento, mano dura y descanso para un hijo enfermo. Pero el caso de los Gilbert era extremo y cada vez más peligroso. Comenzaste, le dijiste de nuevo a tus doctores, a tener sueños en los que tu padre te acosaba sádicamente y viceversa. ¿Recuerdas alguno de esos sueños? Los ojos de Gilbert ahora se movían de un lado a otro, evitando cruzarse con los míos. Su mente parecía tan esquiva como siempre. Pero era momento de hablar sobre el meollo del asunto, su percepción de su padre y de su propia salud mental. ¿En tu mente, al recordar ahora, todo estaba bien? Estoy caminando sobre la cuerda floja en una entrevista con un asesino. Es la primera oportunidad del público en una década de verlo y escucharlo hablar sobre el asesinato de un padre al que alguna vez amó. Pero él se está quedando sin paciencia y yo me estoy quedando sin tiempo. Por esa época, según les dijiste de nuevo a tus doctores, comenzaste a tener sueños sobre tu padre acosándote sádicamente y viceversa. ¿Recuerdas alguno de esos sueños? No, en ese momento no. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas haber tenido sueños sobre tu padre? No. No. ¿Un antagonismo creciente hacia tu padre? No en ese momento. En Princeton, donde su familia había estudiado durante generaciones, la enfermedad mental de Tommy Gilbert Jr. empeoró. Un psiquiatra sugirió que fuera hospitalizado, pero Tommy se negó y en lugar de internarlo, sus padres lo enviaron de vacaciones a bucear y surfear. Bueno, su madre siempre decía que, ya sabes, solo podías retener a alguien a la fuerza en una institución mental por 3 días y después de eso podían darse de alta ellos mismos. Así que siempre les preocupaba realmente internarlo en una institución y que luego él saliera y se enojara aún más con ellos, ya sabes. Así que eso era todo un problema. Con los años, los doctores diagnosticaron a Tomás con trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno bipolar y esquizofrenia.
Pero para cuando se graduó de Princeton, él se negaba a tomar su medicación. Simplemente no quería tomar estos medicamentos y también se automedicaba con muchos alucinógenos, cocaína, marihuana, lo cual creo que tampoco ayudaba en nada, ¿sabes? Y cada vez que los arrebatos de Tomás cruzaban el límite y violaban la ley, los Gilbert intervenían con su dinero e influencia. Parece que había un patrón de proteger a Tomás de las consecuencias. Absolutamente. Quiero decir, tenían un muy buen abogado que, ya sabes, sabía cómo hacer que las cosas, ya sabes, quedaran encubiertas, ya sabes. ¿Y crees que en ese proceso, sin querer, envalentonaron a Tomás para cometer delitos más adelante? Me lo imagino. O sea, era como que él pensaba que podía salirse con la suya, básicamente. Y en ese momento lo hizo. A pesar de todo, sus padres continuaron con sus altas expectativas de éxito. Y mientras la mente de Tommy se deterioraba, se volvió en contra de la única persona de la que más dependía. Él realmente, ya sabes, desarrolló esta imagen de su padre como una especie de mago malvado que lo controlaba, le robaba el alma, ya sabes, le robaba todo lo que tenía. Y así es como veía a su padre. Lo cual solo demuestra lo perturbado que estaba mentalmente. Se miraba en el espejo y su rostro se convertía en el de su padre, lo cual es, digo, aterrador. En un sueño, estabas pateando a tu padre y gritándole que dejara de amenazarte. Le dijiste a tu psiquiatra de ese entonces que hasta ese momento adorabas a tu papá. ¿Cambió algo? Creo que esa historia no es cierta. La clase de sueño es falsa. Bueno, estos están basados en el expediente que se obtiene de los informes de tu tratamiento médico por varios psiquiatras. ¿No? Supongo que sí. Está bien. Ajá, está bien. Te estás acercando a la adolescencia y tus padres han dicho que notaron un cambio en ti. Cito, menos relajado, más retraído, lavándose las manos continuamente. ¿Recuerdas algo de eso? No. Ahora que lo recuerdas, ¿todo estaba bien? Sí, todo estaba bien. Una existencia bastante normal. ¿De verdad? ¿Por dentro todo estaba bien? ¿Tu mente estaba intacta? Debiste haber tenido un estrés considerable. ¿Puedo hablar con alguien? ¿Perdón? Apenas habían pasado 10 minutos y Tommy Gilbert Jr. ya no aguantaba más. Ya no aguantaba más. Lo siento. ¿Quieres hablar con alguno de los oficiales aquí? Sí. Sí. Está bien. La entrevista había terminado. Pero el final abrupto me hizo sentir aún más curioso y decidido a saber más sobre este escurridizo asesino. ¿Recuerdas haber tenido sueños sobre tu padre? No. No en ese momento, no. Y luego... Sus ojos se ven muy extraños, pupilas muy pequeñas. No lo sé, no parece estar ahí en absoluto, ¿sabes? Le mostramos al autor John Glatt lo que sucedió. ¿Cómo describiría su infancia, señor? Creo que fue buena, bastante sana en su mayoría. Tuve una buena infancia. Míralo. Barba larga. La gente está cautivada por la narrativa del Chico de Oro. ¿Cómo es posible que este chico, que tenía el mundo a sus pies, pudiera asesinar al hombre que hizo todo posible a su propio padre? Quiero decir, fue una gran noticia de primera plana durante mucho tiempo. ¿Qué lo llevó a hacer eso, sabes? El patricidio es probablemente uno de los crímenes más terribles que existen. Y así comienza el caso y el debate. ¿Tommy es malo, está loco o ambas cosas? Un mes después de su arresto, Tommy Gilbert Jr. fue procesado por cargos de asesinato. Su defensa, locura. He visto a muchísima gente que ha matado a uno o dos padres. O sea, estadísticamente casi puedes decir que ya sabes, los padres son como el objetivo más probable. Un objetivo obvio de su rabia, su confusión o su paranoia. El psicólogo forense, el Dr. N.G. Burrell, ha evaluado a muchos asesinos de alto perfil, como el asesino serial Joel Rifkin y Colin Ferguson, quien desató una balacera en el ferrocarril de Long Island. Él dice que cuando un acusado parece padecer una enfermedad mental, la primera pregunta siempre es la misma. ¿Son competentes para ser juzgados?
Si entran a una corte o entienden el proceso, entienden los cargos, pueden hablar con su abogado de su defensa de manera coherente. La cuestión de la competencia de Gilbert retrasaría su juicio durante años, y John Glatt estuvo en la sala del tribunal durante todo ese tiempo. La fiscalía organizaba que se reuniera con psiquiatras y él se negaba a verlos. Eso lo retrasaba todo una y otra vez. Y el juez se estaba frustrando cada vez más porque él no cooperaba, ya sabes. ¿Crees que él era competente para ser juzgado? No, para nada. No, estuve ahí en cada audiencia, todos los días del juicio, y no creo que él siquiera supiera dónde estaba la mayor parte del tiempo, ¿sabes? Sin embargo, finalmente el tribunal determinó que Tomás estaba en condiciones de ser juzgado. En 2019, más de 4 años después del asesinato, comenzó. Los abogados de Tomás alegaron demencia, señalaron esquizofrenia, paranoia, a un hombre que no entendía en el momento en que apretó el gatillo que lo que estaba haciendo estaba mal. Los fiscales presentaron una serie de pruebas de premeditación que contradecían la cordura de Gilbert. Todo comenzó meses antes del asesinato, cuando Tomás compró un arma. Él entró a Facebook para buscar en el mercado de armas. Sí, y encontró a un tipo en Ohio y tuvo que manejar hasta allá para conseguir un arma porque no podía conseguir una en Nueva York. ¿Crees que en ese momento él ya había empezado a planear el asesinato de su padre? No lo sé. O sea, creo que él estaba tan paranoico. La gente lo estaba persiguiendo. Lo cual también es una señal de su deterioro mental. Absolutamente sí. El día del asesinato, Tommy maniobró hábilmente para sacar a su madre del departamento bajo un pretexto. Esa petición de un sándwich y una Coca-Cola fue premonitoria, posiblemente. Ya sabes, táctica en sí misma, ¿verdad? Sí, porque seguramente nunca tenían Coca-Cola en la casa. Así que, ya sabes, ella tenía que salir a buscarla. Luego, después del ataque a tiros, montando la escena del crimen, Tommy puso la pistola en el pecho de su padre para que pareciera que su padre se había suicidado. ¿Estás tratando de hacer que parezca que tu papá se suicidó, hermano? Él no se suicidó. Por el patrón de sangre y por cómo estaba todo, simplemente no pasó de esa manera. y finalmente huir de la escena y llamar de inmediato a un abogado penalista. La fiscalía argumentó que todas son acciones de un hombre que sabe lo que está haciendo y sabe que está mal. Por ejemplo, si después de matar a su padre se quedara en el departamento, lo encontraran en la esquina llorando o cortándose, eso nos llevaría a una conclusión muy diferente. En lugar de regresar a su departamento y llamar a su abogado penalista. Correcto. Eso es algo muy lógico de hacer. Está mentalmente enfermo, pero sigue siendo penalmente responsable. Ambas cosas pueden ser ciertas. Absolutamente. Absolutamente. No hay duda al respecto. La fiscalía llamó a alguien que había visto a Tommy solo unos días antes del asesinato para testificar que parecía estar perfectamente en pleno uso de sus facultades. La fiscal quería demostrar que él no padecía insanidad mental. Y el hecho de que estuvo en mi departamento solo unas noches antes de que esto pasara, vino, estaba platicador, habló con otras personas, sabía dónde estaba, pidió sushi. Sabes, fue una interacción muy normal con él. No era como si estuviera hablando solo o actuando paranoico o loco. Y durante todo eso, Tommy se estaba saboteando a sí mismo, contradiciendo a sus abogados en pleno tribunal. Saboteó su propia defensa durante todo el juicio. Un par de veces, ya sabes, él simplemente se dirigía al jurado en pleno juicio, ya sabes, y pedía un nuevo juicio. Y el juez se estaba frustrando cada vez más. Quiero decir, nunca había visto algo así. ¿Quieres decir que en la corte él se levantaba y empezaba a hablarle al jurado? Durante el juicio, sí. Y hubo un momento en que, ya sabes, el juez escuchó al jurado y le ordenó que saliera de la sala del tribunal. Él se negó y lo sacaron a la fuerza de la sala del tribunal. Quiero decir, fue increíble lo que estaba pasando, ¿sabes? Ni siquiera parecía estar presente en la sala cuando lo vi. Ya sabes, él estaba en otro lugar, en otro mundo. Pero había una persona en la sala del tribunal que creía con cada fibra de su ser que su hijo debía estar en un hospital, no en una prisión. La mujer que había perdido a su esposo y ahora luchaba por no perder a su hijo, Shelly Gilbert. Yo estaba hablando con Shelly por teléfono. Ella me hablaba y me confiaba cosas. Y también me decía que él está loco.
está loco, está loco, está loco. Yo no veía eso. Le dije, Shelly, ¿te das cuenta? Le dije, soy el detective, trabajo para la fiscalía. Es mi trabajo, entiendo lo que estás diciendo y sí te entiendo. Y fui sincero con ella. Le dije, creo que Tommy sí necesita ayuda, pero en mi corazón sé que tu hijo mató a tu esposo porque simplemente lo hizo. Absolutamente. Sí, ella se presentó en cada audiencia diciendo lo enfermo que estaba su hijo y cómo necesita tratamiento y cómo, ya sabes, el sistema judicial no le está haciendo justicia en absoluto. ¿Estabas hablando con ella en ese momento? Sí. Bueno, o sea, ya sabes, había mucho tiempo muerto mientras esperabas a que Tommy llegara, ya sabes, horas en el pasillo afuera de la sala del tribunal. Y Shelly decía, ya sabes, que lo veía en Rikers, estaba empeorando cada vez más, ella realmente estaba desesperada. Pero el jurado no se creía lo de la locura. Tienes que poder demostrar que la persona no pudo formar la intención de cometer el delito y que no entiende o no entendía lo incorrecto de su acto. Parece un estándar muy alto. Es un estándar muy alto. Creo que los jurados odian la idea de la locura. No les gusta escuchar sobre eso, especialmente si el crimen fue violento, sangriento y sorprendente. No quieren que esta persona vaya a un hospital, quieren que esta persona vaya a la cárcel. Después de un juicio de 5 semanas, el viernes 28 de junio de 2019, Tommy Gilbert Jr. fue declarado culpable y condenado a entre 30 años y cadena perpetua. Esta noche, un jurado en el Bajo Manhattan declara culpable a Thomas Gilbert Jr., de 34 años, de asesinar a su adinerado padre. Mi reacción al veredicto: me alegré por el señor Gilbert. Nunca conocí al hombre, pero lo escuchaba en mi cabeza. Y él quería, ya sabes, necesitaba que Tommy pagara por esto. Como que necesitaba que lo castigaran por esto. En la fiscalía, ya sabes, no andábamos por ahí chocando los 5. Sabes, este fue un caso muy triste. Fue algo terrible de, ya sabes, ver a esta familia pasar por esto. Tommy Gilbert Jr. ahora está encarcelado en la prisión de Clinton en Dannemora, Nueva York. Les preguntamos a quienes siguieron su caso qué ven en esta primera aparición en una década. ¿Es este un hombre que está cayendo en la locura? Podías ver que el deterioro de Tommy Gilbert Jr. comenzó hace años, incluso mientras sus abogados y los fiscales discutían sobre su salud mental. 10 años en prisión parece casi una cáscara vacía, una visión impactante para quienes saben lo mucho que ha caído. Según el expediente que recoge los informes de tu tratamiento médico elaborados por varios psiquiatras. Tú no. Triste. Quiero decir, ver a alguien, ya sabes, deteriorarse casi frente a tus ojos. Sabes, lo vi durante 5 años en la corte y eso ya era bastante malo, pero verlo como estaba aquí, ya sabes, es horrible. No puedo creer que todavía esté en el sistema penitenciario y no esté recibiendo tratamiento. ¿Qué crees que diría su mamá al ver eso? Me siento muy mal por ella, no tengo idea. Ella dice que lo visita, así que debe verlo así. No veo a la misma persona. No es la misma persona que yo conocía. No parece el mismo y ya no habla como antes. Es muy triste. Honestamente, eso es realmente, realmente triste. Quiero decir, también creo que es una lástima que no esté recibiendo la ayuda que necesita. Porque obviamente él tiene una enfermedad mental y no lo van a ayudar en una prisión. Creo que fue una situación tan trágica para toda la familia. Quiero decir, su pobre madre, que perdió a su esposo y a su hijo en un solo día. ¿Eso fue un problema para ti? ¿Eso fue una dinámica para ti? No lo sé. Creo que no hay ningún problema, no. Él no está alerta. Él realmente no está interesado en el mundo exterior. Dudo que hable con alguien. Creo que probablemente se sienta en silencio durante horas sin comunicarse con nadie. Y cuando lo hace, son palabras sueltas, frases cortas, está deteriorándose. La psicóloga forense, la doctora N. Angie Barrill, ve en nuestra entrevista a un hombre que se ha sumido aún más en un estado de limbo. Creo que esa historia no es cierta. Quiero decir, si entiendes la idea de que él está enfermo mentalmente,
Los temas que se están poniendo sobre la mesa son cosas para las que él simplemente no está preparado para discutir en un intercambio de ida y vuelta, ni para que lo cuestionen. Moviendo los labios es una señal de ansiedad. Eso es una señal. Es una señal, y ya sabes, es bueno que no sea muy agresivo. O que no se altere fácilmente o sea impulsivo porque te habrían dado un puñetazo en la cara. Eso fácilmente pudo haber pasado. Era solo enojo contenido de su parte. Creo que sí. Su nivel de ansiedad estaba aumentando. Y por eso pidió que alguien lo rescatara y lo sacara de esa habitación. Porque esto no era de lo que él quería hablar. Sabes, él solo quería hacer una declaración como... Ya sabes, básicamente creo que quería decir que todos lo entendieron mal. Yo no maté a mi padre. Y eso es todo. Ya sabes, hay personas que quieren jugar con el entrevistador. Les encanta la atención. Él no es uno de ellos. Pero por lo que viste, ¿dudas que él tenga una enfermedad mental? No hay razón para dudarlo. Él no está simulando. No creo que él esté simulando. Y no estaba diciendo cosas realmente locas. No fingió nada. Es lo opuesto a simular. Cuando alguien simula, entonces actúa como loco y se cae al suelo o dice cosas locas. Y tú dices, ¿qué? Creo que él estaba tratando de ser normal. Creo que probablemente está considerablemente más enfermo de lo que estaba, ya sabes, cuando se cometió el crimen. Y ya sabes, la cárcel o la prisión no son lugares donde uno mejore. Shelley Gilbert rechazó ser entrevistada para este programa, pero sigue luchando, sigue esperando poder trasladar a su hijo a un hospital psiquiátrico. Su mamá todavía cree que su lugar no es una prisión, sino a una institución psiquiátrica. Sí, ella piensa que él debería estar en un hospital recibiendo tratamiento y no en prisión, ya sabes, con convictos peligrosos. Yo también lo creo. Y ver tu entrevista con él y cómo se ha deteriorado aún más que cuando lo vi hace 5 años, ¿sabes? Simplemente me asusta lo que ha pasado, cómo está languideciendo ahí, ya sabes. La salida repentina de Gilbert me dejó con nuevas preguntas sobre este asesino evasivo y escurridizo. ¿Se me escapó para evitar dar respuestas? ¿O simplemente se había perdido demasiado en el olvido como para poder dar alguna? ¿Y estarían ahora esas respuestas para siempre encerradas aquí, dentro de la mente deteriorada del que alguna vez fue el chico de oro?